Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Hoy tenemos un set de mujeres y dos importantes mujeres de parlamentos, de asambleas legislativas. Tenemos como invitada a Rosana Alvarado. Ella es primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Hola María Teresa, gracias, muchas gracias. Yo feliz de estar con ustedes en El Salvador. Muy bien, y tenemos también a una diputada muy activa en redes sociales. Ella es Lourdes Palacios. Ella es secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Bienvenida, diputada. Hola María Teresa, un saludo para toda la familia salvadoreña. Y bueno, también Rosana es muy activa en las redes sociales. Eso me encanta, que además las mujeres como que estamos muy activas en redes, ¿verdad? Sí. Bueno, hay en este momento un primer encuentro nacional de cambio climático. Se están los preparativos, entiendo que el día de mañana empieza. Y hoy hablaremos sobre este encuentro desde la perspectiva de las mujeres parlamentarias y lideresas que están obviamente en la política, ejerciendo autoridad, pero también proponiendo el tema que es tan importante. Les recordamos que nos encontramos en Cable Claro, Canal 75 y Canal 29, y también en Cable Tigo en Canal 29. Si usted quiere ir frente a su ordenador, pues tiene que poner www.gentev.tv. Y antes de dar inicio a la entrevista, tenemos una pequeña nota introductoria que le vamos a presentar. El Grupo Parlamentario de Mujeres de la Asamblea Legislativa, junto con instituciones y organizaciones ambientales, realizarán este martes 11 de noviembre el primer Encuentro Nacional de Cambio Climático desde la perspectiva de las mujeres parlamentarias y lideresas. El evento servirá como un espacio para analizar el problema medioambiental y poder generar debate y propuestas desde las ideas de mujeres representantes de diversos sectores. Como invitadas especiales del evento, se hará presente la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de la República de Ecuador, Rosana Alvarado, y la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, Lina Pol. A nivel nacional, el cambio climático es uno de los principales puntos de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente y de otras organizaciones ambientales que encaminan iniciativas y estrategias para reducir las consecuencias del fenómeno ambiental. En el ámbito internacional, El Salvador ha ratificado su participación en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, escenarios que le ha permitido formar parte de importantes acuerdos para proponer alternativas de adaptación al cambio climático, entre otras iniciativas. Bueno, entendemos que en este encuentro habrá propuestas, pero quizás primero que nos cuenten en qué consiste este primer encuentro y por qué se reúne y por qué desde la perspectiva de las mujeres. A ver, Lourdes, empecemos contigo. Bueno, el tema medioambiental y de cambio climático normalmente lo vemos desde otras ópticas, cómo impacta en la economía, cómo impacta en la agricultura, cómo nuestro medio ambiente está o no está contaminado con los gases de efecto invernadero, pero hay un impacto diferenciado también para las mujeres, para la niñez salvadoreña. Y por ello es que nosotras como Grupo Parlamentario de Mujeres, mujeres ambientalistas, diputadas ambientalistas, tuvimos a bien coorganizar este primer encuentro nacional de cambio climático porque en diciembre se va a llevar a cabo una importante reunión a nivel mundial que es la Conferencia de las Partes número 20, donde se van a discutir, por supuesto, cuáles son las medidas que tienen que tomar los países, cuáles son las decisiones que ojalá se pudieran tomar de consenso para lograr que la mitigación y la adaptación al cambio climático sean compromisos y que no lleguemos en el planeta a tener ese número tan temido, que es el incremento de 2 grados a nivel mundial a escala planetaria, porque eso significaría que llegamos a un momento en el cual es muy difícil retroceder, llegar a esa cifra de incremento de 2 grados, nos puede volver irreversible, incluso tomar las medidas al respecto. Entonces, como hay una situación también diferenciada para nosotras las mujeres, lo que mañana vamos a tener es un encuentro en el cual las mujeres salvadoreñas vamos a analizar desde 4 perspectivas la incidencia del cambio climático en El Salvador. ¿Quiénes participan y cuáles son los temas? Mujeres lideresas salvadoreñas que están en el área agrícola, agropecuaria,
académicas, en el área de salud, mujeres que trabajan en el territorio desde las unidades ambientales de las alcaldías, de distintas ideologías políticas, porque este es un esfuerzo que se está haciendo desde el Grupo Parlamentario de Mujeres también, y que vamos a discutir en esas 4 grandes áreas, no solo cómo nos afecta, sino también qué propuestas vamos a dar en ruta hacia la conferencia de las partes que se realizará en diciembre. Y por ello, con la experiencia pues que nuestra hermana República del Ecuador ya ha tenido en su avance en esta ruta hacia el buen vivir, la experiencia que ya han tenido nuestras amigas, compañeras de la Asamblea Nacional de Ecuador, es que Rosana ahora nos acompaña también por la experiencia también que ellas ya han tenido respecto a las negociaciones a nivel de la COP y también lo que ya se ha implementado a nivel de gobierno con el presidente Correa. Bueno, primero déjenme contarles quién es Rosana Alvarado Carrión. Ella es abogada, es comunicadora social, es política feminista del Ecuador y actualmente es vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la misma a la que ingresó en representación de la provincia de Azuay en las elecciones legislativas de 2013. Rosana, una vez instalada la Asamblea, fue nombrada primera vicepresidenta de la misma, lo cual, por ser mujer, además me da mucho gusto tenerla aquí. Es feminista y en su periodo de asamblea trabajó en varios proyectos de ley que buscaban proteger los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en 2013 ella presentó reformas al Código Civil que buscaban, entre otras cosas, equiparar la edad mínima necesaria para contraer matrimonio y unilateralizar así el proceso de divorcio para evitar algún chantaje hacia las mujeres. Este es parte del currículum de Rosana, pero ahora queremos preguntarle a Rosana, el tema que usted viene a dar aquí ahora, ¿de qué trata? Si nos puede hablar. Gracias, María Teresa. También ratifico mi saludo, mi abrazo cariñoso y caluroso a este pueblo salvadoreño. Es para mí un gusto que El Salvador sea el primer país de Centroamérica que puedo visitar gracias a la invitación de Lourdes. Comentábamos hoy en la mañana sobre diferentes temas relacionados casi todos con el feminismo y con temas de género, ¿no? Y a partir de eso veíamos que, como en todos los aspectos, el impacto del cambio climático se da sobre todo en los estratos sociales o económicamente más pobres. Y más pobres en el mundo somos las mujeres, siempre. ¿Sí? Hay un mayor índice de mujeres analfabetas que de hombres analfabetos, hay un mayor número de mujeres pobres que hombres pobres, hablo de temas económicos básicamente, el acceso a la educación es menor en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres, y entonces esto ¿qué nos demuestra? Que las mujeres somos siempre un sector muchísimo más vulnerable o vulnerabilizado por ausencia de políticas públicas o de mecanismos de prevención. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando otra vez que las feroces consecuencias del cambio climático van a atacar sobre todo a la población económicamente más débil. Esto es en su mayoría las mujeres. ¿Cuántas mujeres son jefas de hogar? El 20% de la población rural del mundo tiene como jefa de hogar o cabeza de familia a una mujer. Un 42% de la población del mundo depende de las actividades de la pesca, por ejemplo, o de la agricultura para poder subsistir. ¿Qué es lo que va a suceder con estas poblaciones o con estos grupos el momento en que en verdad enfrentamos 2 grados más de temperatura o el momento en que enfrentamos, como lo estamos viendo hasta este momento, la paradoja de la sequía seguida de la inundación, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar frente a eso? Entonces, ¿cuáles son las experiencias que a nivel de América Latina, que diferentes gobiernos plantean como mecanismos o factores para protegernos o para prevenir las consecuencias de estos cambios climáticos? En este momento, en la reunión que han empezado, ¿existe conciencia de cómo este cambio climático trae implicaciones quizás mucho más fuertes para las mujeres? Han logrado en esta reunión que, bueno, van a iniciarla, entiendo, mañana, sí, pero entiendo que hay reuniones previas ahora. ¿Existe alguna conciencia de parte de las mujeres que ahora participan de esta situación de implicación para las mujeres? Yo diría que levantar la bandera del feminismo
es levantar también la bandera de la conciencia verde, de la conciencia ambiental. Esto que puede sonar como muy light, ¿no? Puede sonar como muy de tarjetita de presentación, tiene que ser complementado con unos esfuerzos mucho más fuertes, pero a la vez a la medida de las posibilidades de cada país. ¿Y por qué lo digo esto, María Teresa? Muchísimas veces se está hablando de que las responsabilidades con las que también tenemos que cargar los países en vías de desarrollo o los países que no somos industrializados es con la conciencia ambiental, ¿verdad? Para que los Estados Unidos y las grandes potencias que son las que en verdad contaminan, las potencias que deben pagar la mayor parte de la factura, ellas siguen contaminando para que nosotros sigamos protegiendo, ¿sí? Y condenados además a nosotros no poder disponer de nuestros recursos naturales porque entonces dañamos el planeta, nosotros no podemos hacer explotación sustentable porque dañamos el planeta, nosotros no tenemos conciencia ambiental que ellos sí la tienen. Esta es un discurso lleno de hipocresías y de falsas consignas ambientales. Países que se niegan a firmar el protocolo de Kioto, pero son los que nos preguntan y nos tratan de tomar el examen sobre cómo estamos protegiendo el ambiente. Entonces, también en eso yo siempre quiero poner el acento, porque de ninguna manera pretendo llegar a decir El Salvador es el que tiene que salvar al planeta, o El Salvador es el primero que tiene que renunciar a una forma de desarrollo para salvar el planeta. Al Ecuador ya le sucedió, no sé si ustedes conocían de la iniciativa Yasuní ITT. Era una iniciativa que pretendía dejar bajo tierra, bajo el Parque Nacional de el Yasuní, que es uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo, ¿sí? Pretendíamos no explotar el petróleo que estaba en el subsuelo del Yasuní, pero a cambio de una compensación internacional. Y digo compensación porque no era una donación, una compensación o una retribución, que los países ricos digan, bueno, el Ecuador está resignando parte de su petróleo, así que vamos a pagarle por la no explotación la mitad. Eso beneficia no al Ecuador, sino a la humanidad, porque son gases que dejan de emitirse. Oye, arrancamos una campaña con el aplauso del mundo. Y al final tuvimos que pasar el sombrero casi para ver si acaso conseguíamos la recolección o el levantamiento de algún fondo consistente que le permita al país no explotar, pero a cambio de esa compensación. El discurso de las grandes potencias de aplaudir la iniciativa, el momento en que hablabas ya de recursos, de obtener recursos a cambio de resignar la explotación, era cero, era nulo. El país estaba solo mientras las grandes potencias siguen con esa misma política de consumir, de producir, de contaminar, sin ningún tipo de dolencia por las consecuencias que sus actos le van a causar, sobre todo a los países en vías de desarrollo, que no son los que contaminan, que no son los que llenan de basura al mundo o a los mares o a la tierra o al planeta, que no son los primeros en ser convocados para lograr algunas políticas de protección frente al cambio climático. En El Salvador, la diputada Lourdes Palacios conoce perfectamente toda esta polémica que se da en torno a las zonas agrícolas que cada vez traen más enfermedad renal en la población, que tiene que ver con hay investigaciones que se han hecho en el Instituto Nacional de Salud de El Salvador sobre estos agroquímicos, agrotóxicos, y también ella está muy de cerca con el tema de, bueno, la Ley General del Agua. ¿Cómo están ligando ustedes estos conflictos de carácter ambiental, que son determinantes sociales de la salud definitivamente, en este cambio climático, Lourdes? Sí, definitivamente el tema es que el medio ambiente es un sistema a nivel de la escala planetaria, bueno, y a nivel de los ecosistemas que cada uno de los países tiene. Por ello, ningún tema está desligado del otro. Ya, por ejemplo, lo que nos planteaba Rosana, imagínate que no somos los que contaminamos, pero sin embargo somos los que tenemos que pagar la factura en vidas y en la salud de la gente, como este tema del uso de los agrotóxicos en El Salvador que hemos venido señalando. Y que, hay que decirlo, una de las actividades más contaminantes, pero que también que demanda más agua, es el sector agropecuario. Por ello, cuando nosotros en la Ley General del Agua planteamos que cada día que pasa y no hay Ley General del Agua,
es un retroceso cada vez más en el país al no contar con una normativa que diga cómo vamos a gestionar el agua en El Salvador. Entonces, el agua está ligada al efecto del cambio climático porque coincido con Rosana que o el agua o hay sequía, que la acabamos de vivir este año aquí en El Salvador, o las inundaciones también nos ponen en riesgo de perder las producciones agrícolas. Pero cada año que pasa también, si no hay medidas que se tomen a nivel de la política pública, entonces vamos a ir teniendo cada vez más crisis más serias a nivel del agua y el impacto que tiene en la agricultura. Siempre me gusta citar el estudio de la CEPAL, que se presentó en el año 2010 para el caso de Centroamérica y El Salvador, donde país por país y toda la región nos lo presentaba CEPAL. Vamos a tener impacto si tomamos decisiones de política pública y si no tomamos decisiones de política pública, cómo va a afectar el cambio climático, el agua, la salud, la producción agropecuaria. Entonces sí está ligado. Entonces, atender el tema de cambio climático implica atender estas otras áreas que son prioritarias para la vida de las personas, para los ecosistemas, que al final es donde se desarrolla la vida, donde está la biodiversidad. Por ello es que no podemos ver desligado ni la Ley General del Agua, ni la prohibición de los agrotóxicos, el impacto que tiene en la salud y sobre todo, imagínense que es el sistema de salud pública el que paga, el que cubre la atención a estas personas que por hoy tienen insuficiencia renal crónica, que es el caso más serio aquí en El Salvador, igual otras enfermedades, pero que son originadas por el impacto del cambio climático, lo asumen los sistemas públicos de salud. Pero ¿y quién sale ganando con esto? ¿Quién gana con esto? Son las corporaciones, son las transnacionales y son los países que más contaminan el planeta y que no quieren asumir compromisos. Por eso hay un principio en el protocolo de Kioto, que es el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, porque no podemos nosotros estar pagando, como he dicho, la factura de algo que nosotros no hemos hecho, no hemos consumido. Suponemos que después de este primer encuentro nacional de cambio climático desde la perspectiva de las mujeres parlamentarias y lideresas, pues seguramente habrá propuestas, pero tal vez Rosana Alvarado nos comparte un poco de cuál ha sido la experiencia ecuatoriana en cuanto a las políticas públicas para enfrentar el cambio climático. Sí, bueno, comentábamos con Lourdes, dada la proximidad de la ley de agua, Ley General del Agua, ¿no? Hace poco tiempo en el Ecuador conseguimos la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos y sobre esto yo me detengo. La Constitución del Ecuador, además de ser la primera en el mundo que incorporó el tema de los derechos de la naturaleza, ¿sí?, también reconoció al agua como un derecho fundamental, Entonces, eso te permite que la legislación supere esa visión del agua como mercancía, el agua como recurso, para que la tenga que aterrizar en la legislación secundaria al agua como un derecho. La Constitución del Ecuador es súper clara en eso cuando estableció el orden o la prelación con la que tiene que ser entregada y repartida el agua. Primerito, el agua para satisfacer las necesidades de consumo humano, el agua como derecho, ¿no? El agua después que garantice la soberanía alimentaria y el riego para los campesinos, ¿verdad?, para los agricultores, y al final de esa prelación consta el agua para la agroindustria, para todas las cadenas ya gigantes de comercialización de productos o para esas exportaciones alimentarias, ¿verdad? Entonces, eso te da cuenta cómo en el Ecuador el tema de los derechos primero están reconocidos obviamente en la Constitución, pero además con unas pistas constitucionales para que la legislación sea lo suficientemente fuerte. En el Ecuador, supongo que en El Salvador habrá Cuando también... hablas de pistas son los dientes que tiene la ley para... Exacto, la misma Constitución te ordena y te manda que en la legislación secundaria impidas, por ejemplo, que el agua pueda ser privatizada, ¿sí? Y yo creo que eso es fundamental cuando estás hablando de la concentración del agua y del despojo del agua. Los ingenios azucareros, por ejemplo, han recolectado a su favor, despojando a campesinos, despojando a agricultores, han podido usufructuar del derecho del agua de cientos de miles de familias en el Ecuador, por ejemplo. Entonces, frente a eso, la Constitución te abrió la puerta para evitar este tipo de acaparamiento del agua y te permitió a través de la ley redistribuir todas esas concesiones mal otorgadas, viciadas, que le despojaron del agua a gran cantidad de la gente en el Ecuador. Entonces, ¿en qué año fue esta? Esta ley el semestre pasado.
Sí, hace poco tiempo, así es. Y es producto de la Constitución del año 2008, es decir, son procesos que tardan, que demoran muchísimo, que pasan además por tener o no tener una mayoría legislativa, porque por más que tengamos a Rafael Correa como presidente, con toda la firmeza, con toda la decisión, él solito no puede hacer las leyes, ¿sí? Esto deriva en el legislativo, y en el legislativo tiene que haber una fuerza mayoritaria que permita que las leyes puedan nacer y puedan renacer, ¿verdad? Frente a esto, también la política del Ecuador, ponía yo como ejemplo el tema del agua, pero una de las consignas más fuertes del gobierno es dejar de depender del petróleo. Eso definitivamente redunda en evitar o en tomar medidas frente al cambio climático, no seguir emitiendo gases de efecto invernadero, no liberar toneladas de carbono, como es lo que sucede con la explotación del petróleo, pero eso no sucede de un día para el otro, ¿sí? Porque imaginémonos qué país pequeño y económicamente más rezagado puede dejar de depender de su recurso estrella, del recurso que le permite satisfacer derechos, llevar servicios básicos a tanta gente que se ha mantenido excluida de esos beneficios del desarrollo. Entonces, no es que... Del oro negro. Así es, del oro negro. No es que podemos dejar de depender de un momento al otro, pero sí podemos asumir una política de cambiar esa matriz productiva, dejar de ser el país que explota y que sigue explotando sus recursos naturales para también crear otras alternativas a esos recursos, como por ejemplo hoy el tema de investigación, de conocimiento científico, académico en el Ecuador empieza a desarrollarse. Están creadas universidades de investigación, vamos a tener dentro de poco, ya están las clases en Yachay, que es la Universidad del Conocimiento, que espera competir entre las mejores universidades de América, ¿no? Porque entonces esa es una posibilidad también de cambiar nuestra matriz productiva, cambiar la forma en la que las familias ecuatorianas cocinan sus alimentos. Ahorita, ¿con qué cocinamos? Es con gas. El gas es de las energías más contaminantes y que más se desperdician, ¿verdad? El Ecuador durante años no construyó como proyectos estratégicos centrales hidroeléctricas, por ejemplo, porque el negocio estaba hecho para comprarle energía a una familia dueña de barcazas en la costa ecuatoriana, ¿no es cierto? Y entonces, como el negocio para ellos estaba garantizado, lo que interesaba era no construir centrales hidroeléctricas de beneficio para todo el país. Eso lo pudimos hacer durante 30 años y no lo hicimos. Eso lo está haciendo el gobierno del presidente Correa, aprovechando además con la naturaleza que tenemos, con los saltos de agua que tenemos, la generación de energía hidroeléctrica, ¿verdad? Como además una energía muchísimo más sana, menos contaminante, más amigable con el ambiente, como uno de los proyectos estratégicos fundamentales. Tenemos varias presas hidroeléctricas en construcción y eso nos va a permitir sustituir la utilización de gas, que es tan nocivo, tan peligroso, tan contaminante, por una energía muchísimo más limpia. Tal vez que nos cuente, para conocimiento de alguna población que no ha visto Gente Ve Opiniones y que poco conoce también sobre esta polémica que se dio en el seno de la Asamblea Legislativa cuando no se aprueba la ley de aguas, la Ley General de Aguas en El Salvador. ¿Cuál es el punto así polémico? Polémico. Bueno, en cuanto a la Ley General del Agua, hay que decir que los intereses mercantiles y que por hoy están deteniendo la aprobación de la ley, efectivamente es el punto, es el centro de la ley. Mientras que la propuesta que ha hecho el Foro del Agua y el Ministerio del Ambiente han dicho que la gestión pública del agua es como reconocemos que el agua es un derecho humano y que el agua no es una mercancía, ¿verdad? Esa es la visión que por hoy está teniendo choques en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Medio Ambiente, porque entonces se quiere ver al agua entonces como mercancía y para ello hay que hacer una gestión privada del agua, lo cual es, dicho en buen salvadoreño, privatización del agua. Claro. Entonces, no podemos nosotros como FMLN, coherentes con nuestros principios, con nuestra propuesta de
plataforma legislativa para ser coincidente también con los esfuerzos que se están haciendo desde el Ejecutivo, permitir que eso suceda. Son propuestas ciudadanas, es la propuesta del gobierno que se presentó en el año 2012 y que, como se ha señalado también, para la reforma, para la ratificación, para votar la ratificación de la reforma constitucional, que eso sí sucedió la semana antepasada, o la semana pasada fue. Pasada, sí. No. Negar ese derecho humano al agua, ¿qué es lo que está dejando ver para la población salvadoreña? Bueno, que ahí hay partidos políticos en la Asamblea que no interesa el bienestar de la gente, que no interesa el bien común de la gente, porque al no reconocer en la Constitución el derecho humano al agua y el derecho humano a la alimentación, que es lo que estaba planteado para reformar como artículo 69, está negando la posibilidad a la población más vulnerable que se pueda generar políticas públicas para que la gente pueda acceder, pueda tener la garantía y la certeza de que esos derechos se van a cumplir hoy y para siempre. Entonces, lamentablemente eso no pasó, como tampoco está siendo motivo de atención la Ley General del Agua con esta visión de la gestión pública del agua. Entonces, digo, pues ahí en eso nosotros como FMLN sí somos conscientes de que no podemos dejar pasar algo que sería contra nuestros principios, ¿verdad? Democráticos, nuestros principios revolucionarios, y que siempre estamos trabajando desde la Asamblea Legislativa porque esa normativa llegue a beneficiar a la mayoría de la población salvadoreña y no a defender intereses de grupos pequeños, de grupos oligárquicos o de esos intereses corporativos que por hoy han estado deteniendo la aprobación de la Ley General del Agua. Eso es lo que está de fondo, María Teresa. Sí, me interesa mucho, Rosana ha hablado de, bueno, algunas estrategias que han seguido en Ecuador. Bueno, ustedes tienen petróleo, ¿verdad? No depender del petróleo, tener más otro tipo de matriz productiva que permita que no afecte a las grandes mayorías estos temas de cómo cuidamos la naturaleza, y que al final se está hablando en este momento de una adaptación al cambio climático. ¿Por qué se habla de esta adaptación al cambio climático y por qué se vuelve tan estratégico para nuestros países que no es que sean pobres, los han empobrecido? Son países empobrecidos, en verdad son países empobrecidos, donde la discusión sigue siendo sobre la propiedad de los recursos naturales, sobre la propiedad de la tierra, sobre la concentración de la tierra, sobre la concentración del agua. Hay poblaciones enteras despojadas del agua y en cambio para que sean acaparados por lo que decía Lourdes, ¿no? Grandes intereses corporativos, grandes intereses transnacionales que persisten todavía, aunque los gobiernos traten de ser más fuertes o tengan mayor firmeza. En el Ecuador, ¿qué es lo que ha sucedido, por ejemplo, con respecto a nuestro recurso, a nuestro oro negro, al recurso del petróleo? Hasta antes del gobierno del presidente Rafael Correa, nosotros teníamos firmado con las empresas transnacionales para la explotación del petróleo los contratos de participación. ¿Esto qué significaba? Que por cada uno de los barriles que se explotaban, la empresa participaba de los beneficios de esa explotación. Entonces era en verdad jugoso e interesante para la empresa continuar con esta explotación si sabía que además del precio pactado se llevaba un porcentaje por cada barril que salía, ¿verdad? Entonces nosotros cambiamos esa matriz en donde eran las transnacionales y las corporaciones las que se llevaban la mayor parte de nuestro recurso, asumiendo primero la propiedad sobre nuestros recursos, asumiendo naturalmente el impacto que generas cuando explotas esos recursos, porque hay unos impactos que son complicados también y eso hay que conocerlo y saberlo, y haciendo entonces que pasemos de esos contratos de participación a través de los cuales las empresas se llevaban a los contratos de prestación de servicios. Es decir, yo vengo, exploto y por la explotación recibo un determinado precio, pero no participo de cada uno de los barriles.
Eso se pudo hacer en la Asamblea Nacional. Ese cambio de leyes que son fundamentales, que son determinantes, se pudo hacer en la Asamblea Nacional cuando tienes condiciones, cuando tienes votos. Esta ley fue aprobada el periodo pasado, pero allí conseguimos tener el número de votos suficientes para que esto pueda ser aprobado. De otra manera, el petróleo servía al Ecuador una parte bien pequeñita, bien chiquitita, y el resto era aprovechado por las grandes empresas que eran las que se llevaban y saqueaban la riqueza nacional. Y además dejaron contaminado, porque el Lo caso de Chevron, lo de Chevron es una cosa lamentable, ¿no? Que te digo, en ningún país, ningún pueblo, ningún país, ningún estado se merece soportar el crimen que cometió la Chevron contra el Estado ecuatoriano, contra las poblaciones amazónicas ecuatorianas. Levantamos el grito al mundo de dar a conocer la mano sucia de Chevron, la mano sucia, porque lo que dejó es suciedad, contaminación, muerte en la región amazónica del Ecuador. Y más bien en eso yo te agradezco públicamente, Lourdes, a los compañeros de aquí del Frente, porque sabemos que ellos han constituido nuestra voz también y elevan la crítica, el dolor y la indignación del pueblo ecuatoriano frente a una empresa que ha comprado jueces, que tiene aparatos judiciales, que tiene defensas de los más grandes bufetes mundiales, pero frente a esas mentiras el Ecuador tiene la dignidad y tiene la verdad. Y en este caso es que países como el poderoso país del norte, precisamente estas corporaciones y también otras potencias, ¿verdad?, se meten en este tema del cambio climático a su favor. ¿Cómo en este encuentro que van a tener va a haber una evaluación de la participación de estos países en estos temas? Claro, porque al analizar, digamos, de esas responsabilidades comunes pero diferenciadas, ya estamos diciendo, un momento, aquí en nuestros países lo que sí tenemos es impactos, pero no somos los causantes, no somos los generadores. Fíjate que solo toda Centroamérica ni siquiera emite un medio punto de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, toda Centroamérica junta. Pero sí tenemos los impactos ahora del Atlántico y del Pacífico, nos llegan estos fenómenos hidrometeorológicos que son a causa tienen una razón de causa que es la actividad de la humanidad. No es porque se le ocurra a la naturaleza que nos va a afectar o porque es mala, sino que esa consecuencia de eso que está sufriendo el planeta, que busca una forma como equilibrarse y entonces vienen tremendas tormentas, depresiones tropicales, huracanes, etcétera, y ahora nos impacta de ambos lados. Considerando que ya Centroamérica es una zona vulnerable por efecto de que tenemos esta cordillera volcánica, ya somos sensibles a que nos pueda ocurrir un terremoto en cualquier momento, pero además El Salvador, recordemos que en el año 2009 fue declarado el país más vulnerable del mundo. Lo dijo German Watch, no lo está diciendo Lourdes Palacio, sino que son investigaciones, datos que nos dicen El Salvador está en una situación tan crítica y hay que reconocer que el gobierno del presidente Funes hizo todos los esfuerzos posibles para lograr reducir esa situación y es así como descendimos a un cuarto lugar. Pero cuarto lugar, o sea, todavía estamos... El riesgo persiste. El riesgo persiste, claro, estamos en el top, digamos, de los países más vulnerables, El Salvador. Y a eso le sumamos la crisis hídrica, a eso le sumamos el tema de la contaminación y la deforestación, entonces estamos en una situación en la cual, aunque se han ido tomando medidas en los últimos 5 años y medio, pero hay que decir que como la naturaleza no tiene un efecto inmediato, la naturaleza son procesos, la regeneración de los ecosistemas son procesos, entonces eso lleva un tiempo. Recordémonos, en El Salvador hubo 20 años de abandono de la política pública ambiental que nos ha hecho llegar hasta donde estamos. Yo tengo que decir eso porque no les gusta a los colegas de Arena que se les recuerde, pero bueno, ahí hubo 20 años de falta de política pública, claro. Y entonces estamos ahora en esta situación tan crítica. Pero sin embargo hay avances, hay cosas que podemos conversar más adelante de los avances que se han tenido en los últimos 5 años y medio. Bueno, en el tema del cambio climático ha habido bastantes reuniones, nos recordamos de Cancún, está, bueno, en Europa ha habido también, parece que va a haber otra ahora en Lima. ¿Por qué no se han logrado en estas reuniones realmente compromisos firmes en el caso de la reducción del efecto invernadero?
¿Y cuál es lo que ustedes van a plantear en esta reunión? ¿Qué incidencia y qué planteamientos esperan que surjan de esta reunión de mujeres parlamentarias, que me parece maravilloso que se sienten y dialoguen y conozcan en el caso de la experiencia del Ecuador? ¿Qué vamos a esperar? Bueno, aquí vamos a compartir algunas de las políticas que poco a poco se han ido incorporando a nivel del gobierno nacional con el Ejecutivo, y también algunas propuestas que están incluidas en el Código Ambiental que actualmente lo está trabajando la Asamblea. Pero la verdad es desalentador cuando tú ves, bueno, qué fue las consecuencias del protocolo de Kioto o la cumbre de cambio climático y Río +20, bueno, en fin, ¿no? Cuando tienes todas esas reuniones una y otra con tanta pompa y con tanta publicidad a nivel internacional, pues dices, ¿cuáles son las consecuencias de eso? ¿O está valiendo la pena todo ese tipo de reuniones? Más allá de todos los viajes, los aviones, la liberación de gases que eso también provoca, ¿vale la pena? Entonces allí nuevamente cuestionas un modelo capitalista y un modelo consumista que no está trabajando siquiera por una alternativa diferente que nos permita construir una relación diferente con la naturaleza. Esta sigue siendo una sociedad antropocéntrica a la que no le importa o no se conduele de lo que le toca enfrentar, sobre todo a los países que no contaminaron, a los países que sí tienen cuidado y un apego por la naturaleza, a los países que se han esforzado por establecer una política ambiental, aún resignando su propio desarrollo, porque eso es lo que nos pasa en América Latina, resignando nuestro propio desarrollo, una serie de servicios con los cuales, si tú tienes un suficiente sistema de alcantarillado, de tratamiento de aguas servidas, tú estás haciendo un aporte inmenso a favor de la naturaleza y para evitar mayor y mayor contaminación. Pero para eso tú necesitas también hablar de un dinero o de un presupuesto con el que puedas precisamente hacer o desarrollar todos estos servicios. Pero frente a eso, en cambio, ¿cómo están actuando los países ricos? ¿Cómo están actuando los países que son por los que se emite una factura escandalosa, unos impactos ambientales que no van a tener ningún tipo de compasión con los países más vulnerables? Entonces, otra vez, yo creo que dejamos agitado un discurso para ser los críticos y quienes interpelamos a ese modelo de acumulación del capital, a ese modelo de las industrias sin corazón, sin ningún tipo de consideración por el ambiente, y también a esos gobiernos que han sido absolutamente ligeros cuando se trataba de establecer una política ambiental que sea respetada primero por los más grandes, primero por las grandes empresas, primero por las transnacionales, porque luego lo que exiges es, sí, pero a los más pequeñitos, a los campesinos, a los agricultores, como que fueran ellos los responsables de cambio climático, de impactos en la naturaleza, ¿verdad? Entonces es otra vez cuestionar cuáles son las políticas de esos gobiernos para combatir el cambio climático, para establecer unas medidas y un sistema de desarrollo que sea menos nocivo y que sea más amigable con la naturaleza. Lourdes, tomando en cuenta un Ministerio del Medio Ambiente en El Salvador que ha dado algunos pasos, ¿esta reunión podría nuevamente plantear una nueva política pública, o qué estarían pensando? Sí, bueno, la reunión del día de mañana, este primer encuentro, como hemos dicho, somos las mujeres las que vamos a discutir, a debatir, a opinar, a sugerir qué elementos pueden ser incorporados en el conjunto de las negociaciones que se lleven a cabo en Lima para la famosa COP Perú. De tal manera que permita a El Salvador tomar desde esa realidad concreta que somos las mujeres, llevar esas ideas. Pero bien, de todas maneras, algo se ha avanzado. Yo debo decir que hace 2 años y medio, 3 años, en la Asamblea Legislativa, aprobamos que se incorporara en la Ley de Medio Ambiente la adaptación al cambio climático. Bueno, mitigación o adaptación, 2 palabritas que parecen como muy sencillas, pero que representa, digamos, esos intereses que estas grandes potencias, o los países industrializados, las economías que han estado contaminando mayoritariamente en estos últimos 100 años, 50 años para acá mayoritariamente, nosotros somos países que somos afectados por el cambio climático y somos nosotros los que tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero si eso no tiene mayoritariamente un impacto en el mundo. No,
¿verdad? Nosotros somos impactados. Somos países que tenemos pérdidas y daños a causa del cambio climático. Bueno, cuando hacíamos la cuenta de el STAN, la 12E, todas las tormentas que nos han llegado, entonces llegamos a cifras en las cuales puede ser el presupuesto de un año que nos afecte en los últimos 3 eventos hidrometeorológicos. Entonces nosotros sí tenemos que hacer muchos esfuerzos para la adaptación al cambio climático, que adaptación no quiere decir nos conformamos, no, sino que hay que tomar medidas, hay que ver aquellos aspectos en los cuales podamos prevenir que el cambio climático sea más dañino para nuestra sociedad y para nuestras comunidades, para nuestras poblaciones. Eso nos toca a nosotros porque, como he dicho, no somos de los mayores emisores, pero sí también llevar a esta reunión mundial también la exigencia de que aquellos países contaminantes cumplan. O sea, de eso se trata la justicia climática, ¿verdad? Nosotros, bueno, nos hemos sumado a la posición de lo que se conoce el grupo de G77 más China, porque estamos planteando que esto que está pasando ahora a escala planetaria es una muestra del sistema capitalista, del modelo neoliberal, que lo único que le interesa es producir, 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 no importa cuánto contamine, cuánto intoxique, cuánta gente muera. Porque imagínate que el caso de Chevron, por ejemplo, no solamente es el punto que la Amazonía ahora está contaminada con sendas piscinas de tóxicos, sino que el daño que le ha hecho a la gente, bueno, el daño que se le ha hecho aquí a la población cuando hablamos de la enfermedad renal crónica. Pero aquí, por ejemplo, los distribuidores de los productos agrotóxicos no quieren reconocer que es a causa de ello. Claro. Y han llegado a la Asamblea Legislativa, a la Comisión, han llegado a hacer una defensa férrea del uso de los agrotóxicos como que si eso fuera la panacea en la producción de alimentos. Hay formas, hay metodologías, hay tecnologías apropiadas. Aquí lo han demostrado muchas organizaciones, cooperativas, comunidades que nos han dicho sí se puede producir de una forma más sana, por ejemplo, porque eso emite muchos gases de efecto invernadero. Está bien, okay, hay que atender esa situación, pero como he dicho, como países que no somos de los mayores contaminantes, sí hay que tomar medidas de política pública para la adaptación al cambio climático, pero eso implica también que como sociedad hay que tomar las medidas de reducir en aquellos casos en los cuales esos efectos contaminantes y dañinos para la salud de la gente, para la vida de la gente, porque aquí estamos ante un problema, algunos ecologistas lo mencionan, de crisis civilizatoria. ¿Para dónde vamos con esto? Si al llegar a los 2 grados eso va a ser irreversible. ¿A qué estamos exponiendo a la humanidad ahora en esta época, no? Entonces, esa es una de las constantes que se ha venido planteando en esas reuniones mundiales, pero que no quieren asumir aquellos que más contaminan, porque obviamente ahí es donde está la ganancia. La ganancia está a costa de estos países que somos más pobres, a consecuencia de la vida de la gente de estos países que somos más vulnerables, y esa situación definitivamente no puede ser. Se tiene que llegar a un acuerdo global en el que todos asumamos que no tenemos otro planeta para donde irnos, no hay otro, pero que tampoco se puede seguir explotando tanto al planeta como que sí tuviéramos 7 planetas más adicionales. Eso se necesitaría si todos los habitantes del mundo quisiéramos tener el estilo de vida de los países industrializados. Entonces es un reto serio, pero yo digo que hay que subirlo también con ese nivel de responsabilidad. Rosana, 30 segundos, el papel de la ciudadanía y de los medios de comunicación en este tema, ¿cuál debiera ser? Bueno, creo que de interpelar de manera permanente cuáles son las decisiones desde los grandes poderes. Ojo, no estoy hablando de los gobiernos, sino de los grandes poderes, ¿sí? Aquí en América Latina, saqueada por el corporativismo, por las transnacionales, una América Latina tan rica en minerales, en recursos naturales, pero al mismo tiempo tan saqueada, ¿no? Tan robada todo el tiempo. Entonces es hora de empezar también a denunciar cuáles han sido las decisiones que permitieron ese saqueo, pero que también permitieron tanta devastación, permitieron que la naturaleza hoy pues esté resentida, porque de lo que se trataba era de encontrar un camino, un mecanismo de convivencia pacífica. Pero este modelo de acumulación, este modelo que además es impuesto desde el capitalismo salvaje, este modelo no tiene futuro, este modelo aniquila con todo, este modelo se traga pueblos, naciones, estados y a ciudadanos y a ciudadanas. Así que ojo con eso, es una interpelación fuerte al modelo capitalista, a ese mundo que le está fallando a la naturaleza.
Muy bien, muchísimas gracias a Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, y a nuestra diputada Lourdes Palacio, quien es secretaria de la Comisión de Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias, éxito en su primer encuentro nacional, y por supuesto que las cámaras de Gente Ve estarán cubriendo esta importante actividad de ustedes. Gracias por su presencia. A usted, amigo, amiga, el día de mañana a las 7 de la noche, una nueva entrevista aquí en Gente Ve Opiniones. Continúe en sintonía de Gente Ve, el canal que te ve.